Buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la videoconferencia de nuestro curso de Química. Hoy estudiaremos a las funciones hidruros y ácidos. Para iniciar, vamos a plantearnos dos preguntas que nos harán descubrir qué propiedades, características y qué aplicaciones industriales tienen los hidruros y los ácidos. También recogeremos los saberes previos introduciéndonos al desarrollo de la clase con las preguntas: ¿conoces algún hidruro o ácido? ¿Cómo diferencias a un ácido de un hidruro? En la industria, ¿con qué nombre encontramos a estos compuestos? ¿No? Estas preguntas serán resueltas durante el desarrollo de la clase. Bien, aquí vamos a compartir el logro de nuestra sesión. Y dice: al finalizar la sesión, el estudiante formula y nombra correctamente los compuestos hidruros y ácidos, haciendo uso de los estados de oxidación de los elementos químicos y aplica las reglas de la nomenclatura IUPAC tradicional y Stock, siguiendo un proceso lógico y coherente en base a las reglas de formación. Vamos a recordar los estados de oxidación que la semana pasada ya les hemos alcanzado y ya deben de saber usarlo. Bien, acá encontramos los estados de oxidación de los elementos metálicos. Como ya todos sabemos, los elementos metálicos tienen cargas positivas, ¿no? Y por acá tenemos el estado de oxidación de los elementos no metálicos que tienen entre cargas positivas y, bueno, al menos una negativa, ¿no? Y tenemos también a los elementos anfóteros que se encuentran en este cuadrito que dice la dualidad de comportamiento. Nos hace referencia a los elementos anfóteros, que son aquellos compuestos, son aquellos átomos que pueden formar compuestos ácidos y básicos, ¿sí? De acuerdo a los estados de oxidación con los que se trabajen. Acá tenemos los prefijos y sufijos utilizados para la nomenclatura tradicional. Este material nos servirá de apoyo. Recordemos las terminaciones oso, ico para la nomenclatura tradicional. Por cierto, esta tabla también ya la sabemos usar. Muy bien, vamos a iniciar el desarrollo del tema hidruros con la clasificación. Sabemos que los hidruros se clasifican en dos grupos: los hidruros metálicos, que ya no tienen más clasificación, y los hidruros no metálicos, que se clasifican de dos maneras. Aquellos hidruros que se forman con los elementos del grupo 3, 4 y 5A de nuestra tabla periódica, ¿no? Y también los que se forman a partir del grupo 6 y 7A, ¿no? Estos elementos que están amparados en estos grupos, a excepción del elemento oxígeno. Ellos forman hidruros no metálicos, pero también se les conoce como ácidos y ácidos. Ya lo vamos a ver al detalle más adelante. Bien, adentrándonos en el tema de los hidruros, vamos a iniciar con la clasificación de los hidruros metálicos. Como vemos aquí en la parte donde dice formulación, aquí nos vamos a centrar, vamos a observar este cuadrito, ¿sí? Aquí tenemos un elemento muy importante que es el hidrógeno. Este elemento actúa como grupo funcional, ¿no? Como hemos revisado en las funciones anteriores, un grupo funcional es aquel que se caracteriza, o que caracteriza, mejor dicho, a las funciones. En este caso, el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación -1. Entonces, la formación de los hidruros metálicos se llevan a cabo trabajando con el estado de oxidación -1. Entonces, esta es la clave, ¿no? El grupo funcional es el elemento y, como ya sabemos, se repite en todos los compuestos hidruros. Muy bien. Entonces, digamos que la combinación del hidrógeno con un metal forma hidruros metálicos, ¿sí? Y la obtención de la molécula hidruro obedece a una reacción química, ¿no? Esta reacción es la reacción de combinación, pero nosotros vamos a aplicar una formulación práctica donde van a participar los estados de oxidación en un intercambio de electrones, ¿no? A continuación vamos a detallar. Los estados de oxidación, por cierto, los encontramos en la tabla periódica en esta zona, la zona de metales.
¿sí? Bueno, sabemos que para los trabajos y las evaluaciones vamos a usar nuestras tablas, ¿sí? Las tablas que les mostré al inicio de la sesión, y con eso pues vamos a trabajar en la hoja taller y en los ejercicios durante la clase, ¿ya? Entonces, pero ya igual aquí les muestro para que ustedes sepan de dónde salen los metales, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ingresar a la parte de la formulación rápida. Aquí vamos a usar el método del aspa para encontrar la fórmula del hidruro. Tenemos al metal con su estado de oxidación, aquí metal con su estado de oxidación X positivo, y el grupo funcional, que es el hidrógeno, representado, ¿no?, de esta manera, con su estado de oxidación 1 negativo. Recordemos que este es el grupo funcional. Muy bien, ambas cargas van a cruzar, como digo, método del aspa. Aquí están formando como un aspa, ¿verdad? Este estado de oxidación positivo pasa a ser subíndice del hidrógeno, ¿sí? Estas cargas cruzan, ¿no? Y el 1 negativo pasa a ser subíndice del elemento metálico. Entonces estas cargas bajan cruzándose, ¿sí? Solo los números, ojo, porque las cargas se van a anular. Existe una regla que indica que todos los compuestos en estado libre son eléctricamente neutros. Eso quiere decir que las cargas se anulan. Veamos, acá. Si es que esta carga yo la bajo, me queda aquí 1, ¿verdad? 1. Y si esta carga X yo la bajo, acá me queda X. Y yo multiplico, por ejemplo. Aquí tendría, acá es 1, ¿verdad? 1 por X me va a dar X, positivo. Y acá tengo, miren, a X por 1, X, pero en negativo. Entonces me va a quedar menos X más X, 0. ¿Sí? Entonces obedece a la regla, ¿no?, que todos los compuestos en estado libre son eléctricamente neutros. O sea, la carga de esta molécula ya es 0. Su carga total de esta molécula es 0. Entonces es por eso que bajan solamente los números y no bajan las cargas, porque ellas se van a anular. ¿Listo? Muy bien. Entonces me quedaría aquí metal sub 1, hidrógeno sub X. ¿Sí? Muy bien. Ya el 1 ya no se coloca, ¿no? Obviamente ya no se coloca. Y es importante también resaltar que el orden de los elementos no se puede alterar. Si yo no puedo poner el hidrógeno acá y el metal para este lado, no puedo intercambiarlos de lugar. Ya no podemos alterar porque está ordenado en base a la ley de la polaridad, la cual establece primero los elementos con menor electronegatividad hacia los de mayor electronegatividad. Quiero decir, de positivos a negativos, ¿ya? Quiere decir positivo, cargas positivas hacia las cargas negativas, nunca al revés. Primero la negativa, el hidrógeno acá y el metal para allá. No podemos hacer, aunque hay una excepción en la siguiente clasificación, pero en esta no la vamos a hacer. Vamos a respetar las cargas de la ley de la polaridad. Entonces aquí tenemos ya nuestra fórmula lista, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a trabajar, aquí. Veamos, tenemos al elemento calcio con su carga 2 positiva y acá tenemos al hidrógeno, que es el grupo funcional, con su carga 1 negativo. Estas cargas, ¿sí?, van a cambiar de lugar. Este 2 baja a ser subíndice de hidrógeno y este 1 baja a ser subíndice de calcio. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Miren, calcio sub 1, ¿no?, hidrógeno 2. Recuerden que el 1 lo estoy poniendo solamente de forma referencial porque sabemos que ya no se coloca el 1, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra forma. Acá tenemos níquel, trabaja con su carga o número de oxidación, en este caso 3 positivo, y el hidrógeno trabaja con su estado de oxidación 1 negativo. Cruzan las cargas, el 3 bajo, ¿sí? Y ahora está formando parte de subíndice de hidrógeno, y el 1 del hidrógeno pasa a ser subíndice de níquel y me queda la... Ahora que ya sabemos formular, vamos a aprender a nombrar los compuestos hidruros mediante 3 nomenclaturas, la tradicional Stock y la Yupac. Vamos a empezar mencionando que las 3 nomenclaturas inician con el nombre de la función, hidruro. A las 3 tenemos entonces para la tradicional 2 reglas. Si se tiene un solo estado de oxidación, se llamará hidruro D. Luego coloco el nombre del metal, tal cual se llama el metal, ¿eh?,
sin modificaciones en su nombre. Entonces le voy a colocar hidruro, ¿sí?, de y el elemento litio, ¿sí? El estado de oxidación del elemento litio es 1. ¿Cómo sé? Porque yo regreso el aspa. Aquí, al pie del hidrógeno, hay un número escondido, ¿no? No se ve, es el 1. Este 1 regresa, ¿sí? Y tenemos que se encuentra aquí. Su carga de litio ha sido 1. De esa manera puedo encontrar el estado de oxidación del elemento metálico y puedo colocarle el nombre. El litio tiene un solo estado de oxidación, lo verifico en mis tablas. Y entonces la nomenclatura me quedaría hidruro de litio. Si tenemos el segundo caso, que indica 2 estados de oxidación, las terminaciones oso ico son las que vamos a trabajar en la tradicional. Verificamos acá para el elemento cobalto. El elemento cobalto tiene estado de oxidación 2, como sabemos en este caso, porque regreso el aspa, ¿no? Este número 2, que está acá al pie del hidrógeno, antes estuvo acá arriba, ¿cierto? A este lado del cobalto. Entonces, el estado de oxidación del cobalto es 2, por lo tanto, su nomenclatura será hidruro cobaltoso. Si es 2, recuerden, el menor siempre es oso. Entonces, esto sería hidruro cobaltoso. En el siguiente caso de cobalto, está trabajando con su estado de oxidación mayor, el 3. ¿Sí? Este 3, regreso el aspa, estuvo acá antes. Entonces, esto me quedaría cobalto 3, hidruro cobáltico. ¿Listo? Le ponemos la terminación oso-ico. En el caso de la nomenclatura stock, el estado de oxidación del metal dice con los números romanos y entre paréntesis. Muy bien, iniciamos siempre con el nombre de la función, hidruro en este caso, seguido del metal con el número de oxidación en romanos y en paréntesis como se ve aquí en esta parte. ¿Ah? Entonces ya sabemos, cobalto tiene estado de oxidación 2 y 3, entonces en este caso que trabaja con 2 será hidruro de cobalto 2. ¿Sí? Y aquí que trabaja con 3, ¿sí?, hidruro de cobalto 3. Regresando el aspa para encontrar el estado de oxidación, ¿no? Sencillo, creo que el stock es más sencilla y la yupa, que es mucho más fácil aún, usamos los prefijos numerales, ¿ya? Por ejemplo, el di, el tri, el tetra, etc. Entonces aquí en el UPAC iniciamos nuevamente con el nombre de la función y como usamos prefijos preesantes, vamos a colocar los prefijos numerales antes del término hidruro y antes de nombrar al elemento, ¿ya? Entonces aquí sería, como empezamos con hidruro, entonces empezamos por el hidrógeno. E inicia con 3, dice 3 hidrógenos. Entonces sería trihidruro. ¿Sí? ¿Trihidruro de quién? De aluminio. Ojo que al metal nunca se le puede decir mono, ¿ya? No se le dice mono. Entonces, en este caso, bueno, también al hidrógeno tampoco se le puede decir mono. ¿Ya? Entonces no se usa, aquí dice solo prefijo di, tri, tetra, adelante. Entonces colocamos aquí trihidruro de aluminio. ¿Ya? No le vayan a decir monoaluminio, eso no existe. ¿Ya? Entonces aquí sería trihidruro de aluminio. Muy bien. Correcto, aquí tenemos entonces algunos ejercicios los cuales vamos a trabajar. A ver. Aquí nos indica que tenemos que llenar este cuadrito, ¿sí? Con las respectivas nomenclaturas. Primero vamos a hallar el estado de oxidación del elemento metálico para poder llenar pues las 3 nomenclaturas. Entonces vamos a trabajar por aquí. En el primer ejemplo, bueno, me están dando ya resuelto, vamos a ver, este número 2, ¿sí? Pasa para acá, ¿cierto? Entonces el plomo trabaja con 2. Si yo reviso mi tabla, el plomo tiene 2 estados de oxidación, el número 2 positivo y el 4 positivo. Esos son los 2 estados de oxidación del plomo. Entonces esto sería dihidruro de plomo en la sistemática, porque yo empiezo nombrando, a ver por aquí, empiezo nombrando, ¿sí?, al hidrógeno. Entonces como acá hay 2, sería 2 dihidruro y finalmente de plomo. ¿Ya? Recuerden que aquí en el plomo hay un sub 1 y el 1 ya no se puede mencionar. Entonces tendría, a partir del 2, sí se mencionan los prefijos numerales. Si fuera 3, fuera tri, 4 tetra y así. ¿Ya? Muy bien, acá sería en stock hidruro de plomo, correcto, 2, por el estado de oxidación 2 del plomo. ¿Ya? 2. Entonces el número de oxidación va en romano en la stock. Y en la tradicional tenemos también iniciando la nomenclatura con el término hidruro. El elemento plomo
como trabaja con el menor, ¿sí? Es oso. Si trabajase con el 4 fuera ico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como trabaja con el menor, sería oso, sería plomo terminado en oso con su raíz, ¿sí? Con su raíz del elemento plomo, su raíz griega, sería plumboso, ¿ya? Plumboso. Ahí está. Y si fuera mayor, el 4 sería plúmbico. Muy bien, pasamos al siguiente. Aquí tenemos el caso del hierro y como vemos acá en la figura de los números de oxidación, aquí estamos viendo que el hierro trabaja con dos estados, el 2 y el 3. ¿Con cuánto trabaja aquí? En mi molécula está trabajando con 2. Recuerden que este 2 yo lo puedo regresar el aspa, ¿sí? Entonces el hierro trabaja con 2, ¿cierto? Entonces con el menor. ¿Cómo sería la nomenclatura sistemática o IUPAC? ¿No? Es la misma. Entonces aquí voy a colocar, ¿no? Y dihidruro, porque es 2, dihidruro de hierro. Muy bien. Y acá sería hidruro de hierro también con estado de oxidación 2. Muy bien, y acá sería hidruro ferroso por la terminación oso, ¿verdad? Hidruro ferroso. Muy bien. Acá, estado de oxidación 3. Recuerden, este 3 sube, hierro trabaja con 3. En este caso, con la mayor, le corresponde terminación ico. Entonces, aquí sería, para la tradicional, vamos a ver la tradicional. Acá sería hidruro. Ahora ya no es ferroso, sino férrico. Muy bien. Y acá, ¿cómo sería? Hidruro de hierro 3. Muy bien. Y acá en la sistemática IUPAC, usando prefijos numerales, sería tri, hidruro de hierro. Muy bien. Y la última, ya chicos, la hacen ustedes. Pasamos a los siguientes. Eso ya la terminamos en clase. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien, entonces estamos entrando a la siguiente clasificación de los hidruros. Tenemos hidruros no metálicos. Aquí trabajamos con los elementos no metálicos de los grupos 3, 4 y 5 de la familia A, nuestra tabla periódica. Como vemos en la imagen, la zona delineada de rojo, vamos a ver, aquí en esta zona está delineada de rojo. Ahí estamos observando el grupo estamos observando ahí los elementos con los que vamos a trabajar, ¿sí? El grupo 3, 4 y 5, ¿ya? Ahí están, a ellos me refiero. Aquí nuestro grupo funcional también es el hidrógeno, ¿sí? Pero esta vez la carga cambia con respecto de la clasificación antes mencionada. Ahora el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1 y los no metales trabajan con las cargas negativas. Entonces ambos elementos se combinan en reacción química y obtenemos a los hidruros no metálicos del grupo 3, 4 y 5A. Bien, chicos, muy bien. Acá entonces identificamos nuestra formulación, el hidrógeno con carga positiva, el no metal, ¿sí? Con su carga o su estado de oxidación, en este caso en negativo, ¿sí? Y la unión de ellos, pues también vamos a utilizar el método del aspa, ¿sí? Nos va a formar un hidruro no metálico. Entonces solamente se puede hacer con los elementos que pertenecen al grupo 3, 4 y 5A. Muy bien, ahora veamos la formación rápida de estos hidruros no metálicos. Aplicamos el método del aspa, ¿sí? Vamos a aplicar, ya sabemos hacerlo, ¿no? El método del aspa. Luego vamos a hacer un arreglo que no hemos hecho en caso anterior, pero acá lo vamos a hacer justo para esta clasificación. Y finalmente vamos a obtener la fórmula, ¿sí? La fórmula. La novedad acá es este arreglo.
¿sí? El método del aspa ya lo conocemos. Entonces, una vez aplicado el aspa, cambiamos de lugar a los elementos con sus respectivos subíndices, ¿ya? Entonces, aquí cambiamos. Este hidrógeno con su subíndice pasa al otro lado. Y el no metal con su subíndice, que en este caso es 1, pasa al lado contrario, ¿ya? Entonces, vamos a obtener ya nuestra fórmula. Entonces, primero, método del aspa. Por ejemplo, este X baja, ¿no? Este 1 baja. Recuerden que las cargas se van a anular solitas, así que solo bajamos los números. Y luego, pues, hacemos el cambio, ¿ya? Entonces, finalmente me queda la fórmula. Este arreglito no se vayan a olvidar para esta clasificación de hidruros no metálicos, ¿ya? Ojo con ello. Acá veamos un caso. Tengo el hidrógeno 1 positivo más el fósforo con su carga negativa. Hago el cruce de las cargas. Este 3 viene por acá y este 1 pasa por allá. Entonces me quedaría hidrógeno 3 fósforo. Acá está, ¿no? Ahora tengo que hacer el arreglo. El hidrógeno 3, ¿no?, cambia de lugar con el fósforo. Entonces el fósforo pasa al lado izquierdo, ¿no?, y el hidrógeno al lado derecho. Y me quedaría de esta forma. Esta sería la fórmula correcta, ¿sí? Y me va a servir esta para presentarlo ya como fórmula final, porque esta no es la fórmula. Esta parece un ácido. Recuerden que estos son hidruros, ¿ya? Tienen cierto carácter ácido, pero no son ácidos, ¿ya? Si nosotros trabajamos con los elementos del grupo 6 y 7A, ellos ya son ácidos, ¿no? Tienen bastante carácter ácido. Entonces ellos no. Por eso es que tenemos que hacer este arreglo para poder presentar su fórmula. Y aquí lo mismo, hacemos el cruce de cargas, ¿sí? Baja el 4, baja el 1 y luego cambiamos de lugar al hidrógeno con el carbono. Modificando sus posiciones me va a quedar de esta manera. Y esta molécula sí la conocemos, ¿verdad? Comúnmente la llamamos metano. Es una nomenclatura común o comercial que también tienen estas moléculas, ¿no? Esta es la fosfina con su nomenclatura común comercial. Pero nosotros estudiamos sus nomenclaturas tradicionales TOC y YUPAC, que es lo que nos interesa. Muy bien, ahora que ya sabemos formular, vamos a ver las tres nomenclaturas. La tradicional, en este caso, la tradicional difiere de la stock en su inicio, ¿no? Si se dan cuenta aquí la tradicional y la YUPAC prácticamente inician ambas con el nombre de la función hidruro. Entonces aquí tenemos hidruro de nitrógeno, tal cual, ¿sí? Hidruro, ¿sí? Ya no menciono subíndices, ¿ya? Aquí en la tradicional no se menciona ningún subíndice de que sea icoso, no. Aquí cambia estas nomenclaturas porque aquí estamos trabajando con un solo estado de oxidación en negativo. Entonces, pues no hay necesidad, si ya se sabe que su único estado es negativo y es único, entonces no hay necesidad de estar viendo si es oso o ico, ¿ya? Aquí simplemente inicio con el nombre de la función hidruro de y el nombre del elemento nitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un solo estado de oxidación, no hay necesidad de que le esté poniendo alguna terminología, ¿ya? Entonces aquí ya sabemos facilito la tradicional hidruro de nitrógeno. Si fuera carbono sería hidruro de carbono, ¿ya? Acá en la stock que es un poquito, digamos, un poquito rara, ¿no? Vamos a verlo, vamos a terminar en uro al anión, o sea, el elemento nitrógeno, en este caso que es el de la carga negativa, ¿no? Le vamos a terminar en uro y al final mencionamos al hidrógeno, ¿no? Entonces, nitrógeno terminado en uro, ¿sí?, sonaría nitruro. Si fuera carbono terminado en uro, carburo. Si fuera boro, boruro, ¿ya? Entonces, digo nitruro de hidrógeno. Muy bien, ya facilito. O si fuera carbono, recuerden, carburo de hidrógeno. Y utilizando la YUPAC, sí usamos aquí sí los prefijos numéricos, porque la YUPAC lee fórmula. Entonces, yo leo esta fórmula. Vamos a ver, aquí sería trihidruro de nitrógeno. Ya empezamos siempre con la función. La única que no cumple esto de empezar con el nombre de la función, simplemente le pongo la terminación uro, ¿sí? La terminación uro al anión es la stock, ¿ya? Entonces están facilitas también. Hay que recordar pues cada paso para poder
colocarle las nomenclaturas a las respectivas moléculas. Y en esta parte del cuadro, los ejercicios, vamos a ver, ¿sí? En el caso 1, aquí tenemos trihidruro en la sistemática OYUPAC, trihidruro de nitrógeno, ¿cierto? Esta sería tetrahidruro de silicio. Esta trihidruro de fósforo. Tetrahidruro de carbono. ¿Sí? Fácil. ¿Cómo sería la nomenclatura Stock? La nomenclatura Stock inicia con el anión terminado en uro. El anión es silicio, ¿sí? O el no metal, ¿no? Ese silicio. Silicio terminado en uro, siliciuro, ¿sí? ¿De quién? De hidrógeno. Es el otro elemento que está a su lado. Entonces aquí sería siliciuro de hidrógeno. Vamos a ver. Muy bien. Siliciuro de hidrógeno. Acá sería fósforo terminado en uro, sería fosfuro de hidrógeno. Acá sería carburo de hidrógeno. Muy bien. Y en la tradicional, pues a secas, el nombre del metal tal cual, porque recuerden que son estados de oxidación únicos, sería hidruro de silicio. Acá hidruro, vamos a ponerle aquí 2 comillas así, de fósforo. Acá hidruro de carbono. Ya está. Entonces esto está súper sencillo, chicos. Pasamos al siguiente. Recuerden los estados de oxidación. Los estados de oxidación, como vemos aquí, 3 y 4. ¿Sí? Los estados de oxidación. Bueno, pasamos. Muy bien, ya estamos entrando a los ácidos, ya la clasificación de los ácidos, vamos a observarlos aquí. Atención ácido. Nuestra primera clasificación aquí son los ácidos hidrácidos. Ellos ya no tienen más clasificación. Y luego los ácidos oxácidos, que sí vamos a trabajar, tienen alguna clasificación especial, como los polihidratados, los poliácidos, peroxiácidos y tioácidos, que los vamos a desarrollar brevemente en las secuencias de este PPT. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos entonces ácido hidrácido, ¿sí? Muy bien, ellos en su formulación trabajan con su grupo funcional hidrógeno positivo. Recuerden que este hidrógeno positivo es su grupo funcional. ¿Qué es el grupo funcional? Recordando brevemente, vendría a ser el elemento que participa siempre de la formulación, ¿ya? Se repiten todos los compuestos, tiene que estar. Si no está en el compuesto, el hidrógeno no es un ácido, recuerden, ¿ya? Entonces el grupo funcional siempre va a estar en todos los compuestos ácidos hidrácidos, incluso también en los compuestos ácidos oxácidos. ¿Por qué? Porque ambas clasificaciones pertenecen a los ácidos, y el grupo funcional de un ácido es el hidrógeno positivo, o sea, el protón, así le llamamos nosotros, protón, ¿no? O catión hidrógeno. Muy bien. Entonces, este grupo funcional positivo va a trabajar con el no metal, y el no metal va a trabajar con su carga o su estado de oxidación en negativo, ¿ya? El no metal debe ser un elemento del grupo 5 o 6, como indica aquí en este cuadrito, elemento del grupo, 6 y 7, grupos 6 y 7, disculpen, 6 y 7. Estos elementos, a excepción del oxígeno, ¿verdad? Como vemos aquí en esta tablita, bueno, aquí están seleccionados, pero el oxígeno hago hincapié que no ingresa en los ácidos hidrácidos, ¿ah? Entran los demás elementos y con ellos se puede formar ácidos hidrácidos, ¿ok? Además podemos también incluir al ion cianuro, ¿ya? El ion cianuro, como indica acá, el ion cianuro también puede formar un ácido hidrácido. Muy bien. Es importante también mencionar que los hidruros no metálicos tienen un comportamiento ácido en las disoluciones acuosas, ¿no? Por eso les llamamos ácidos hidrácidos. Además,
punto importante, que los ácidos hidrácidos son ácidos sin oxígeno, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Carecen de oxígeno, simplemente grupo funcional, el no metal, y hacemos lo que sabemos, aplicamos el método del ASPA y encontramos el ácido hidrácido. ¿Ya, chicos? Ojo con ello. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Veamos la formulación rápida. Acá solo aplicaremos el método del ASPA. ¿Ya, chicos? Aquí el método del ASPA ya lo sabemos trabajar. Recuerden, estado de oxidación positivo para el grupo funcional y negativo para el no metal, ¿sí? No vamos a simplificar porque el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y pues es impar, no se puede simplificar. Entonces obtenemos rápidamente la fórmula. Aquí vamos a ver estos dos ejemplos. El hidrógeno 1 baja para acá y del azufre con su carga 2 negativo, este 2 baja. Recuerden, las cargas se anulan solitas, así es que me va a quedar de esta manera la fórmula, ¿sí? Aplico ASPA aquí, 1 para acá y este 1 para allá. Listo, ahí tenemos nuestra fórmula lista de los ácidos hidrácidos. Recuerden que solo se trabaja en los hidrácidos, se trabaja con los elementos del grupo 6 y 7 a excepción del oxígeno. Muy bien, en cuanto a las nomenclaturas, vamos a trabajar con dos, ¿ya? Hay dos nomenclaturas, la tradicional y la stop. Muy bien, para la tradicional vamos a nombrar a la función primero, o sea, el término ácido es la función. Vamos a empezar con este término ácido, seguido del no metal con la terminación hídrico, ¿ya? Entonces, diré ácido, clor, que es el elemento cloro, ¿no? Clor hídrico. Lo termino el cloro en hídrico, ¿ya? Si aquí fuera azufre, sería ácido sulfídrico. Si aquí fuera bromo, sería ácido bromhídrico, ¿ya? Si fuera yodo, ácido yodhídrico. Muy bien. Aquí en el stock vamos a mencionar ahora al no metal, así como hicimos hace un momento en los ácidos hidrácidos, también en su stock, ¿no? Mencionamos al no metal terminado, o sea, el anión terminado en uro, ¿sí? Y le continuamos de hidrógeno. ¿Ah? Recuerden de hidrógeno porque ya nombré al cloro, ahora me toca nombrar al hidrógeno, entonces pues ahí están los dos, ¿no? Tendríamos de esta manera, cloro terminado en uro sonaría cloruro de hidrógeno. Muy bien. ¿Ah? Si aquí fuese bromo, sería bromuro de hidrógeno. ¿Ah? Si aquí fuese azufre, sería sulfuro de hidrógeno. Muy bien. Y acá tenemos algunos ejercicios, vamos a desarrollarlos, ¿sí? Recuerden solamente dos nomenclaturas y vamos a trabajar entonces acá. Estados de oxidación del azufre, miren, que es el que me interesa. Yo sé que este es un ácido hidrácido, ¿no? El hidrógeno es 1, ¿no? Miren, este 1 de acá, regresa el ASPA, y este 2 para acá, ¿no? Entonces el azufre trabaja con su carga negativa, 2 negativo. ¿Ah? Entonces es único, yo sé que es único, pero ya me estoy identificando los estados de oxidación. De acuerdo a la nomenclatura, esto lo terminamos en uro. ¿Ya? Entonces azufre terminado en uro sería sulfuro. El de hidrógeno, le voy a poner comillas, ¿ya? Ya sabemos que hay de hidrógeno. Muy bien, aquí el elemento telurio, ¿no? Termina en uro, sería teleruro o telururo, ¿ya? Vamos a ver, aquí tendríamos telururo de hidrógeno. ¿Ah? El elemento bromo sería bromuro de hidrógeno. ¿Y cómo sería aquí en la tradicional? Empezamos con el término ácido, que es, bueno, nuestra función. Esto es un ácido, ¿verdad? Ácido, este es azufre, terminado en hídrico, sería ácido sulfhídrico. Entonces tengo ácido sulfhídrico. Acá tengo ácido de teluro, ¿sí? O telurio, es lo mismo, sería telurídrico. Acá tendría ácido bromhídrico. Muy bien. Y hemos completado nuestros ejercicios. Pasamos al siguiente. Muy bien, ahora sí vamos
a la segunda clasificación de los ácidos oxácidos. Son compuestos ternarios estos oxácidos, ¿sí? Que se caracterizan por llevar al oxígeno en su estructura y su grupo funcional también es el hidrógeno positivo. ¿Ya? El ácido oxácido se obtiene mediante una reacción química de combinación, ¿ya? Entre un anhídrido y el anhídrido vendría a ser el óxido ácido, ¿sí? Y una molécula de agua. Los anhídridos se han formado con los elementos no metálicos, como se ve aquí en la figura. Vamos a colocarlo. Aquí en esta figurita se ha formado con los elementos no metálicos. Aquí están separados los elementos no metálicos y están delineados, se encuentran en esa zona, ¿sí? Y su fórmula química ordena a sus elementos de acuerdo a la ley de la polaridad, ¿ya? Aquí están ordenados los elementos, ¿sí? De acuerdo a la ley de la polaridad, van, ¿no? de positivo hacia el negativo. O sea, tiene, digamos, su electronegatividad menor con respecto a ellos. O sea, el hidrógeno tiene menor electronegatividad con respecto al no metal y el no metal tiene menor electronegatividad con respecto al oxígeno. Están ordenados entonces, ¿ya? Por eso no podemos alterar sus posiciones. Al hidrógeno yo no lo puedo pasar acá y al oxígeno aquí adelante porque esa fórmula química no existiría, ¿ya? Entonces hay que respetar la ley de la polaridad y respetemos también el orden de nuestros elementos. No los podemos cambiar como les indico, ¿ya? Muy bien. Y justo en esta fórmula química de manera general que está aquí, podemos separar a la molécula en sus iones. Por ejemplo, si es que, vamos a ver, yo hago acá un corte, ¿no? Estoy separando al hidrógeno, este sería el catión. Recuerdan que es un catión que aquí tiene la carga positiva, ¿sí? Y a este otro lado que me queda, todo esto, no metal con el oxígeno, vendría a ser el anión. Ya, esto no se olviden porque esto lo vamos a ver más adelante también para las sales, nos va a servir, y también obviamente para los ácidos y la clasificación de estos oxácidos. Muy bien, entonces ahí tenemos ya identificado nuestro anión y nuestro catión. Recuerden, entonces rompemos el enlace, separamos al hidrógeno, tenemos el catión y hacia el otro lado tenemos al anión, el no metal con el oxígeno. Ambos. Todo esto es el anión, ojo, ¿ya? Todo eso es el anión, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, pasamos a la reacción de obtención de los ácidos oxácidos. Y pues como ya sabemos va a participar un anhídrido, una molécula de agua, ¿sí? En la relación 1,1, recuerden un anhídrido y una de agua, porque puede ser que aquí haya 2 o 3 moléculas de agua, ¿no? Pero en este caso tiene que haber uno siempre, ¿ya? Porque hay casos en que puede ser 2 o 3 y eso corresponde a los ácidos oxácidos especiales. ¿Ya? O si es que acá, en vez de que haya uno, porque aquí tiene que haber uno, ¿verdad? En vez de que haya uno, ahí puede haber 2, 3, 4, 5 anhídridos. Entonces, eso correspondería a la clasificación de los ácidos oxácidos especiales poliácidos. ¿Ya? Entonces, aquí están en relación 1,1 y tenemos nuestro producto. Vamos a ver cómo lo formulamos a este producto, ¿no? En nuestra reacción química, recuerden que lo que vamos a hacer es sumar a nuestros átomos, ir colocándolos en el producto, ¿ya? Entonces aquí tenemos dentro de los reactantes, que son los que se van a combinar y van a formar el producto, hay 2 hidrógenos. Recuerden que empezamos siempre con el grupo funcional y al haber 2 hidrógenos, pues aquí le coloco hidrógeno 2, ¿no? Luego paso a los carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? Miren, acá hay 1. Entonces aquí le pongo carbono 1. Ya no hay necesidad de ponerle el 1, ¿verdad? Y luego el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Miren, acá hay 2 oxígenos y aquí hay 1, son 3. Entonces aquí tengo 3 oxígenos. Ya tengo la fórmula lista. No voy a simplificar porque el carbono está impar. Al simplificar lo hago a los 3 elementos. Si los 3 fueran pares, lo simplifico sin pensarlo, ¿ya? Sí o sí debo de simplificar. En este caso no, porque aquí hay un número impar, ¿ya? Que es el 1. Entonces ahí queda nuestra fórmula, ya está listo el ácido oxácido y esta es su fórmula correcta. Vamos a ver estos casos. En este caso empiezo con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 2. Entonces coloco hidrógeno 2. Paso al no metal, un azufre. Paso a los oxígenos. Oxígeno 2 más 1 son 3. Entonces aquí tengo oxígeno 3.
Recuerden, el orden de los elementos no se deben alterar. Primero va el hidrógeno, luego el no metal y finalmente el oxígeno por orden de electronegatividades. ¿Ya? Recuerden, o por obediencia a la ley de la polaridad. Muy bien, pasamos al siguiente. Tenemos el hidrógeno 2, el cloro 2 y el oxígeno 7 más 1, 8. ¿Cierto? Ahí tenemos. Simplificamos, todos tienen mitad y mi fórmula queda así. Muy bien. Listo, ya sabemos entonces obtener ácidos oxácidos. Ahora vamos a pasar a mencionar la nomenclatura. Aquí tenemos la nomenclatura tradicional, donde vamos a reemplazar la palabra anhídrido por la palabra ácido, ¿sí? Porque, bueno, ya estamos en la función ácido, ¿sí? Entonces, como esto ya lo identifico como un ácido oxácido, recuerden, tienen la terna de elementos, ¿sí? 3 elementos, inicia con hidrógeno, este es un ácido oxácido, ¿ya? Todos los ácidos oxácidos tienen 3 elementos. Entonces, inicio con el término de la función, ácido. El elemento carbono, ¿sí? Su estado de oxidación. Tengo que sacar el estado de oxidación de este elemento carbono. Entonces, ¿con cuánto está trabajando? Vamos a hacerlo acá a un costado. El hidrógeno 2, el carbono, el oxígeno 3. ¿Sí? Vamos a ver aquí entonces. Recuerden que la carga total de la molécula debe ser 0. Y he conocido el estado de oxidación. Para el oxígeno siempre es 2 negativo, ¿no? Como lo vimos en los óxidos. El hidrógeno en un ácido es más 1. Si yo multiplico estos costados así, subíndice por superíndice, los multiplico, voy a obtener su carga total para el oxígeno. Aquí sería menos 6, ¿no? Y aquí para el hidrógeno sería más 1 por 2, me va a dar más 2. ¿Cuánto me falta aquí para que me dé 0? Me faltaría más 4, ¿no? Más 4,6 con menos 6, perdón. Más 4, perdón, con más 2, más 6 con menos 6 me va a dar 0. Muy bien, entonces 4 entre 1 que está aquí sigue siendo 4, así es que el estado de oxidación para carbono es 4. ¿Ah? Entonces, de esa manera ya sabemos obtener el estado de oxidación. Como trabaja con 4 el mayor, termina en ico. Recuerden, el carbono tiene 2 estados de oxidación. En positivo, el 2 y el 4. Este 4 es el mayor, por lo tanto termina en ico. Y el 2, que es el menor, será oso. Muy bien. Entonces, como trabajo con el 4, le voy a decir carbónico. Entonces, ahí tengo ácido carbónico. ¿Listo? Aquí en stock vamos a escribir la palabra ácido también, seguido del no metal con la terminación ato, ¿ya? Ya no ico, todos van a ser atos, ¿ya? Y el estado de oxidación del no metal en paréntesis y en números romanos, ¿no? Yo ya le he sacado aquí en esta partecita, chicos, en esta partecita, y hemos obtenido el estado de oxidación, ya no lo voy a repetir. Entonces tenemos ácido, ¿sí? Ya sé que este es un ácido oxácido, empieza con el nombre de la función ácido. Carbón, el elemento, perdón, carbono va a terminar en ato, ¿no? Entonces sería carbonato y su estado de oxidación, que ya le hemos obtenido, ¿no?, en el paso previo, que es 4. Muy bien. Pasamos a la nomenclatura IUPAC y aquí sí cambia un poco y se hace un poquito larga la nomenclatura, pero no es difícil. Recuerden que la IUPAC lee fórmulas, así es que vamos a leer esta fórmula, ¿sí? Empezando siempre desde el final, ¿no? Vamos a empezar por el oxígeno. Aquí entonces le diremos tri, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Miren, tri, al oxígeno le voy a decir oxo. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner oxo. Entonces sería trioxo. ¿Ya? Trioxo. Al carbono, recuerden, lo termino en ato. Acá le voy a poner ato. Entonces, bueno, me salió un poquito extraño mi ato. Vamos a volverlo a hacer aquí. Ato. Muy bien, aquí tenemos entonces trioxo, carbonato, ¿sí? De hidrógeno, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos, nos olvidamos de nuestro estado de oxidación. Recuerden que el estado de oxidación del elemento carbono es 4. ¿Ya? El elemento es 4 y le voy a colocar aquí en romanos. ¿Ya? Recuerden, entonces tengo, miren, de esta manera, trioxo en orden, carbonato 4 de hidrógeno. ¿Ya? En ese orden, nuevamente, trioxo, carbonato 4 de hidrógeno. Muy bien, pasamos al siguiente.
Muy bien, vamos a ver aquí algunos ejercicios de aplicación para estas nomenclaturas. Y bueno, en esta partecita vamos a hacerlo brevemente. Vamos a hacer un ejercicio y el resto ya lo hacemos en la clase. ¿Ah? Entonces vamos a trabajar este caso de acá. ¿Ah? Tenemos el hidrógeno sub 2, el azufre, el oxígeno 3. Recuerden que esto lo iguala a 0. Lo primero que tengo que hacer es encontrar su estado de oxidación del elemento azufre. Este es el que me interesa para ver si termina en la tradicional en ico o en oso. Entonces, el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación 2 negativo, multiplico y aquí me va a dar menos 6. El hidrógeno siempre es más 1, multiplico por su subíndice, en este caso es 2, puede que sea 1, ¿no? Pero en este caso es 2, así es que multiplico y me queda más 2, ¿no? ¿Y cuánto me faltaría aquí? Me faltaría 4, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos entonces 4 entre 1, 4. Muy bien, entonces vamos a volver a repasar aquí, menos 2 por 3, 6 negativo, 2 por 1, 2 positivo. ¿Cuánto me falta? 4. Muy bien, entonces ahí tenemos ya nuestro estado de oxidación. El azufre trabaja con 3 estados, el 2, el 4 y el 6. Entonces este sería, recordemos, este es ico, este es oso y este es hipooso. Estamos recordando, esto ya lo conocemos de anhídridos, y estamos trabajando con 4, por lo tanto va a terminar en oso. Esto sería en tradicional. Voy a ponerle aquí la comilla para que indique que estamos bajando el término ácido. ¿Ya? Azufre terminado en oso sería sulfuroso. Ácido sulfuroso. ¿Ya? En stock sería ácido. Ya está fácil porque ya tenemos el estado de oxidación. Sería ácido. Voy a poner aquí así nomás. Ácido. Azufre terminado en ato sería, azufre terminado en ato sería sulfato. Y el estado de oxidación 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí cómo sería? Vamos a ver. Aquí sería trioxo, la terminación ato para el azufre, sulfato y su estado de oxidación 4 de hidrógeno. Ya está. Entonces aquí sería trioxo. Si fuera 4 fuera tetraoxo, ¿no? Si fuera 2, dioxo. ¿Ya? Entonces sería trioxo, sulfato 4 de hidrógeno. Facilito, ¿verdad, chicos? Muy bien. Recuerden que la clave es esto, ¿no? Hacer, digamos, este balance pequeño para obtener el estado de oxidación del azufre en un compuesto ternario. Recuerden, siempre es igual a 0, siempre. ¿Ah? Toda molécula en estado neutro o libre, su carga es 0. ¿Ya? Entonces, aquí este compuesto lo voy a igualar a 0. ¿Cuándo es diferente de 0? Cuando fuera un ion. Esto no es un ion, es una molécula neutra. ¿Ya? Muy bien, y los demás ejercicios, así tan facilitos como lo hemos hecho ahorita, los vamos a hacer en clase. Muy bien, y finalmente ya estamos entrando a los ácidos oxácidos especiales. Vamos a ingresar con los polihidratados, muy bien, y para los polihidratados vamos a mencionar que estos polihidratados se combinan con más de una molécula de agua. ¿Ya? Entonces miren, aquí esta es la clave. Esta es la clave. Una molécula de agua acá es meta con un anhídrido. Esto es prácticamente lo que hemos hecho hace un rato. Casi no se utiliza ya, este prefijo está un poco obsoleto, pero igual lo voy a presentar. El piro, ¿no? El piro indica con 2 moléculas de agua, ¿sí? Y el orto con 3 moléculas de agua. Ya no puede haber más, ¿ya? Hasta aquí tenemos estos 3 prefijos. ¿Ya? Un anhídrido con 1, 2 o 3 de agua, ahí están sus prefijos. ¿De acuerdo? Cuántas moléculas de agua haya, vamos a obtener el prefijo para nuestra nomenclatura. Esto ocurre para los elementos con estado de oxidación impar. ¿Y qué pasa para los que tienen par? Pues cambia, miren aquí. Esta ya es 1 de agua con 2 de anhídrido. Esta es una excepción a la regla, ¿no? No cumple igual que este ejemplo, ¿no? No cumple, es al revés, pero es una excepción, ¿no? Sí lo vamos a trabajar.
de acuerdo a la teoría, y aquí un anhídrido más 2 moléculas de agua, y esta sí sería la posición orto, pero para elementos con estado de oxidación par. Muy bien, ahora sí, recordando esta tablita, ¿sí? Vamos a pasar a ver los ejercicios, ¿no? Y aquí tenemos nuestra reacción para elementos con estado de oxidación impar. Estamos en las primeras celdas del cuadrito anterior mostrado, y aquí tenemos entonces, y nos fijamos, el anhídrido, ¿está? Y tenemos acá la molécula de agua, acá hay 3 moléculas de agua. Vamos a ver, estoy con impar, vamos a ver, este 5, si yo lo regreso a fósforo, su estado de oxidación de fósforo fue 5 positivo, ¿cierto? Entonces es impar. Aquí está, impar. Muy bien, entonces si estoy en impar y hay un anhídrido con 3 de agua, la posición es orto, ¿se acuerdan? Un anhídrido más 3 de agua. Posición orto, su prefijo es orto. ¿Listo? Entonces, para la nomenclatura tradicional, como esto se llama prefijo, yo le voy a colocar a este ácido, su nomenclatura, se llama ácido fosfórico, pero su prefijo es orto. Recuerden, antes de nombrar al no metal. Entonces sería ortofosfórico. Vamos a ver el procedimiento. Recuerden que primero empezamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? Veamos, este 3 afecta a este hidrógeno, como también afecta al oxígeno. Entonces sumamos aquí, ¿no? 3 por 2 me va a dar 6. Entonces acá tengo 6 hidrógenos. Vamos por el fósforo. ¿Fósforos cuántos tengo aquí? 2. Fósforo 2. Muy bien. ¿Y el oxígeno? El oxígeno tenemos acá 3 por 1 para este oxígeno, ¿sí? Para este tenemos 3 por 1, 3 oxígenos, y acá tengo 5 más, son 8. Si lo sumamos, aquí tenemos 8. ¿Podemos simplificar? Claro que sí, porque todos tienen par, y me queda esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula ya del ácido, y su nombre ya como si fuese un polihidratado. Recuerden, polihidratado significa varias moléculas de agua, poli varias, hidratado moléculas de agua, y entonces aquí mi nombre sería en tradicional ácido fosfórico, pero le pongo el prefijo orto, ¿ya? Entonces quedaría ácido ortofosfórico. ¿Ya? Fosfórico, recuerden por qué, porque fósforo trabaja con 5, ¿ya? Lo vimos desde acá, fósforo, entonces fósforo trabaja con 1, 3 y 5 positivo, entonces el 5 y 5, porque es el mayor, por eso es fosfórico, esta terminación ico, ¿ya? Muy bien, chicos, y para la UPAC tenemos, vamos a ver la UPAC, esto sería tetraoxofosfato 5, ¿sí? de hidrógeno. Muy bien. Y para los elementos con estado de oxidación par es lo mismo, ¿ya? Este azufre trabaja con 6. Ay, aquí parece que faltó, no se simplificó, ya, ok. Entonces estado, sí, se simplificó aquí. El número 2, este azufre trabaja con 6 positivo, ¿ya? Con 6 positivo. Entonces aquí tendrían con 2 moléculas de agua, esto es con par, ya lo vimos, ¿sí? 2 moléculas de agua, tendría un anhídrido con 2 moléculas de agua, entonces como es par, estaría también en la posición orto, ¿ya? Un anhídrido con 2 moléculas de agua, si nos fijamos en el cuadrito anterior, es posición orto. Muy bien, y aquí tendríamos entonces 2 por 2, 4, está hidrógeno, azufre 1, un azufre, oxígeno 3 más 2, 5. Ahí está. Esta es mi fórmula, no hay nada que simplificar, hay un impar. Esto sería ácido sulfúrico. Si saco el estado de oxidación, vamos a ver el estado de oxidación, lo voy a sacar aquí brevemente. Perdón, aquí es 4, para que ustedes puedan tener un poquito más de idea de cómo hacerlo. Acá sería hidrógeno 4, azufre, oxígeno 5, igual a 0, carga total. Esto es 2 negativo, este es más 1, multiplico, recuerden, multiplico acá y multiplico allá, me queda 4, aquí me queda 10 negativo. ¿Cuánto me falta aquí para que me dé 0? Me faltaría 6. Entonces 6 entre 1 que está aquí sigue siendo 6. ¿Sí? ¿Qué tal si es que aquí fuera un 2 en vez de 1? Lo divido 6 entre 2, 3. Entonces aquí sería 3.
Bueno, pero no es el caso, les aviso por si acaso. Y ya tengo el estado de oxidación 6. Recuerden, el azufre trabaja con 3 estados de oxidación, el 2, 4 y 6. Y como en este caso está trabajando con el mayor, le corresponde la terminación ico. Entonces sería ácido sulfúrico. ¿Ya? Ácido sulfúrico, pero el prefijo, no se olviden, orto, que va antes de mencionar al no metal y ya está. Y en la IUPAC sería pentaoxosulfato 6, ¿no? Sulfato 6 de hidrógeno. Muy bien. Pasamos a los oxácidos especiales. Aquí tenemos los poliácidos. Y aquí los poliácidos se difieren de la clasificación anterior porque tienen N anhídridos. ¿Sí? N viene a ser un número cualquiera. N puede ser 1, 2. Bueno, en este caso 1 no puede ser porque ya sería meta, ¿no? Aquí aparece desde el número 2, 3, 4, ¿no? Y para formar con una molécula de agua un ácido poliácido. Ya vamos a ver qué ocurre en la reacción. Y aquí tenemos 4 anhídridos, ¿sí? Con una molécula de agua. Hacemos la obtención. Ya sabemos obtener al ácido, ¿sí? No hay que simplificar porque aquí hay un 9. Y simplemente, como carbono aquí está trabajando con estado de oxidación 4, ¿sí? Ya lo sacamos, ya saben obtenerlo. Y entonces la nomenclatura sería ácido tetracarbónico. ¿Ya? Tetra, ¿por qué? Porque aquí hay 4. Ojo, aquí hay 4. No estoy diciendo allá, acá en el anhídrido, no. Acá no se ve acá. ¿Cuántos carbonos hay en la fórmula lista del? Este es el ácido oxácido, ¿no? En esta fórmula se ve 4 carbonos, por lo tanto es tetra, ¿ya? Tetracarbónico. Aquí, miren, hay 6 cloros. 6 cloros. Entonces, de aquí yo veo 3, por eso es que aquí no se ve, chicos. Yo multiplicaría 3 por 2 recién para verlo al 6, pero se ve en la fórmula del ácido oxácido. La fórmula del ácido oxácido es esta. ¿Ya? Entonces sería 6, sería hexa. Hexa clórico, ¿por qué? Porque el cloro está trabajando con su estado de oxidación 5. Como saben, miren, acá se ve también, ¿no? Este 5 estuvo acá antes, ¿no? Y acá también le puedo sacar el estado de oxidación, ya saben cómo hacerlo, le sacamos y me va a dar 5, sí o sí. ¿Ya? Matemática es perfecta. Me va a dar 5, entonces sería clórico, ¿sí? Y hexa, porque es su prefijo. Muy bien. Y ya la IUPAC ya lo sabemos obtener. Ojo que si es oxígeno 16 sería hexadeca oxo. ¿Ya? 16 es hexadeca. ¿Ya? Con prefijo numeral hexadeca. Y como es oxígeno es oxo. Hexadeca oxo. Hexaclorato 5 de hidrógeno. Muy bien, chicos. Pasamos a los peroxiácidos, ¿sí? Brevemente, el peroxiácido pues parte ahora sí de un ácido oxácido. Ya no tiene nada que ver con la formulación. Partimos del ácido oxácido con un oxígeno y formamos el peróxido, ¿ya? El peróxido ácido. Entonces simplemente le sumamos un oxígeno. Aquí tengo un caso, miren, este ácido oxácido ya está listo, ¿no? Ya está listo. Y le sumo un oxígeno. ¿Cómo sería? Hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 5. Acá está. Le sumo un oxígeno nada más. Igual acá, le sumo un oxígeno, ¿no? Acá también le sumo un oxígeno. Muy bien. Entonces, este de acá vendría a ser el ácido, ¿no?, especial, el peroxiácido. Entonces, ¿cómo lo llamo? Pues le voy a llamar ácido peroxisulfúrico, porque el prefijo que voy a usar aquí ya no es el numeral, en el caso anterior. Aquí voy a utilizar el prefijo peroxi o peroxo, como indica la diapositiva. Acá dice peroxi o peroxo. Cualquiera de los dos, pues es correcto. Si yo le quiero decir peroxo sulfúrico, es lo mismo que peroxi sulfúrico. Ahora, el estado de oxidación lo obtenemos de la siguiente manera. El estado de oxidación del oxígeno es 2 negativo, ¿cierto? Este es 1. Vamos a sacarlo, igualamos a 0. Aquí me va a dar 2 por 5, me va a dar 10 negativo, ¿sí? Y aquí me va a dar 2 positivo. ¿Cuánto me falta aquí para que me dé 0? Me falta 8, correcto. Pero a este 8, si ustedes lo analizan, este 8 aquí en el azufre, no tiene estado de oxidación 8, no tiene. Entonces, aquí viene el truco. A este más 8 le voy a quitar 2. ¿Ah? Sería menos 2. Entonces me va a dar 6. Y ya tengo 6 entre 1 de acá, 6. Ya tengo el estado de oxidación. Recuerden, el truquito aquí es quitarle 2
a ese estado de oxidación que obviamente no va a calzar, ¿no? No calza porque el azufre no tiene estado de oxidación 8. Entonces le quito 2 y ya lo obtengo. Igual voy a hacer en todos los casos, ¿ya? Muy bien, chicos. Y de esa manera me doy cuenta que estoy en un peroxiácido porque este estado de oxidación 8 para azufre no calza, ¿ya? Como no calza, digo, ya, este es un peroxiácido, le resto 2 y saco el verdadero estado de oxidación, que es 6. Entonces sería ICO, sería ácido sulfúrico, pero le pongo su prefijo, sería ácido peroxisulfúrico. Muy bien, ya los demás casos los vemos en clase. Muy bien, chicos, estamos ingresando ya a nuestra última clasificación de los ácidos oxácidos, los tioácidos. Este término tio se refiere al elemento azufre, ¿ya? Entonces aquí le voy a colocar azufre, muy bien. Este término entonces nos indica la presencia del elemento azufre, que va a ser un elemento que va a ingresar en la molécula ácida reemplazando a los oxígenos, ¿ya? Entonces si se reemplazan, por ejemplo, un oxígeno por un azufre, ¿ya? O si hay dos azufres van a ingresar, pues tienen que salir 2 oxígenos, ¿no? Los 2 oxígenos son reemplazados. Igual, si entran 3 azufres, salen 3 oxígenos, para que entren estos 3 azufres, ¿ya? Igual, estos 4 azufres van a entrar en la molécula, entonces tienen que salir 4 oxígenos para hacerle un espacio, ¿no? Que entren los azufres. Ahora, si desaparecen todos los oxígenos, ¿sí? Si desaparecen todos los oxígenos, ¿no? Porque van a ingresar en su misma cantidad de azufres, ¿no? El término aquí, su prefijo es sulfo, ¿ya? Este es su prefijo sulfo si desaparece el oxígeno, ¿ya? Ahora, si se reemplazan 1, 2, 3 o 4 oxígenos, entonces sus prefijos van a ser en este caso tio, ditio, tritio, tetratio, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos nuestro cuadrito que nos va a ayudar a colocar el nombre de los prefijos, porque recuerden que esto es lo que nos importa, los prefijos, ¿ya? Muy bien. Este prefijo va a ir en la nomenclatura. Listo, veamos a un ejemplo. Muy bien, no puedo explicar los 3 porque los vamos a ver también en clase. Voy a explicar uno y con eso cerramos. ¿Ya? Vamos a ver en este caso de aquí. Tengo el ácido oxácido listo. Le voy a reemplazar con 2 azufres. Dice aquí 2 azufres van a entrar. Entonces van a salir aquí. De estos 3 oxígenos van a salir 2. ¿Cuántos me queda? Me queda un oxígeno, ¿verdad? El 1 ya no se coloca, pero bueno, ahí lo estoy colocando solamente para darnos cuenta. El azufre va a ingresar, ¿ya? Entonces el azufre entra justo a este lado, ¿sí? El azufre ingresa acá, 2, ¿no? Porque es lo que indica, va a ingresar 2 azufres y va a salir 2 oxígenos, ¿no? Estos de aquí salen 2 oxígenos. Le voy a poner oxígeno, aquí salen 2. Muy bien, salen 2 oxígenos, se van y me queda 1. Aquí está ese 1 que quedó, ¿ya? Y ya está, eso sería todo el reemplazo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama mi ácido? Vamos a verlo aquí. Hidrógeno, nitrógeno, azufre 2, oxígeno 1. Lo igualo todo a 0, ¿ya? Este oxígeno ya sabemos que es menos 2. El azufre, ojo, bien de nuevo, el azufre es 2 negativo también, igual que el oxígeno, ¿ya? El nitrógeno no lo sé, lo voy a encontrar para ponerle su terminación icoso, y el hidrógeno es más 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí multiplico, acá hay un 1, sería 2 negativo por 1, 2 negativo, matemáticamente, multiplico aquí, ¿no? Menos 4, multiplico acá, hay un 1, entonces sería 1 por 1 más 1. ¿Cuánto me falta aquí para que me dé 0? Aquí tengo menos 6, aquí tengo más 1, aquí sería más 5, ¿no? Ahora sí, ya me da 0. Más 1, más 5, más 6, menos 6, 0. Muy bien, entre 1, este 5 entre 1 me va a dar 5. Ahí está. Estado de oxidación 5 para el nitrógeno le corresponde la terminación ico. Entonces esto se llama ácido nítrico, ¿no? Así se llama, ácido nítrico. Acá está. Nítrico. Pero como hay 2 azufres, ojo con esta parte, hay 2 azufres, sería ditio, ¿no? Entonces aquí sería ácido ditio nítrico. ¿Ya? Acá está, ditio, porque hay 2 azufres. Ya está. Ese es el prefijo, ¿ya? Ácido ditio nítrico.
Muy bien, chicos. Y para la nomenclatura UPAC, rápidamente, este es oxo nada más, no hay mono. Recuerden que mono ya no se usa. Entonces tendríamos oxo, ditio. ¿Quién viene? Viene esto, ¿verdad? Después del oxígeno viene el azufre, entonces tengo oxo, ditio. La terminación ato para el nitrógeno sería nitrato. 5 estado de oxidación, ya lo hemos obtenido acá en este paso, ¿sí? De hidrógeno. ¿Listo? Muy bien, chicos, esto es práctica nada más, entonces hay que practicar bastante. Muy bien, y aquí en esta partecita dice sulfo porque ya no hay oxígeno, ¿ya? Entonces aquí se desaparecieron, solamente hay 3 azufres, se desaparecieron, acá no hay oxígenos, ¿sí? Y entonces por eso le pongo el prefijo sulfo, ¿ya? Porque no hay oxígeno, tampoco le pongo oxo, porque al no haber oxígeno, pues de frente me voy al azufre, ¿no? En ese caso sería sulfo, nitrato 5 de hidrógeno. Muy bien, chicos, el resto de ejercicios que quedan pendientes los vamos a hacer en clase. Muy bien. Entonces, pasamos a... Esos son los ejercicios que vamos a realizar en clase. Aquí tenemos una pequeña información acerca de los ácidos a nuestro alrededor. Y bueno, ya estamos finalizando. Hay que siempre reflexionar acerca de lo que aprendimos en esta sesión, para qué me sirve conocer los ácidos y los hidruros, ¿no? En qué aspectos de nuestras vidas creen ustedes que aparecen las funciones químicas, ¿sí? En este caso, hidruros y ácidos. ¿Y en qué área de tu carrera podrías aplicar el tema de hidruros y ácidos desarrollados en nuestra clase? Hay que reflexionar sobre ello y también lo vamos a hacer en clase. Finalmente, nuestras referencias bibliográficas, chicos, agradecerles por su atención. Espero que sigan estudiando con la misma fuerza que lo han hecho hasta el día de hoy. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido de todos y éxitos.